Roma, año 390 a.C. Lo que hoy conocemos como la ciudad eterna es, en este momento, un amasijo de cadáveres, madera carbonizada y templos profanados. El humo negro que asciende desde el foro romano se puede ver a kilómetros de distancia, señalando el fin de una era. Los galos, guerreros de proporciones casi míticas para los itálicos, han hecho lo impensable, han violado el suelo sagrado de la República. Mientras los pocos supervivientes se agolpan en la roca escarpada del Capitolio, escuchando los gritos de victoria de los bárbaros abajo, una pregunta flota en el aire sofocante. ¿Cómo ha podido la ciudad de Rómulo caer tan bajo? La respuesta no se encuentra en las cenizas de la ciudad, sino a unos pocos kilómetros de allí, en el exilio forzoso de un hombre que ha sido olvidado por su pueblo. Marco Furio Camilo, el general más brillante de su generación, vive en Ardea, rumiando la ingratitud de una Roma que lo expulsó tras sus mayores triunfos. Sin embargo, el destino tiene un sentido del humor cruel y poético. Para que Roma nazca de nuevo debe ser rescatada por el mismo hombre al que escupió. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de Marco Furio Camilo, el segundo fundador de Roma, cuya biografía es el relato de cómo la disciplina y la voluntad se impusieron al caos absoluto para salvar un imperio, antes incluso de que éste supiera que estaba destinado a serlo. Durante el siglo V a.C., Roma era apenas una potencia regional en constante fricción con sus vecinos. Velles, una ciudad etrusca situada a apenas 15 kilómetros al norte, era su espejo oscuro, más rica, más antigua y mejor fortificada. El conflicto entre ambas ciudades no era una simple disputa fronteriza, era una lucha existencial por el control del Tíber. La guerra se estancó en un asedio de 10 largos años, una eternidad para un ejército de ciudadanos soldados que debían abandonar sus granjas cada temporada. El descontento en el foro era tal que se decía que los dioses habían abandonado a Roma, pues la guerra no iba bien debido a la flagrante incompetencia de sus generales. Estos líderes, a menudo más preocupados por su prestigio personal y sus rencillas políticas que por la victoria común, llegaban incluso a sabotearse entre ellos en el campo de batalla, dejando flancos expuestos o negando refuerzos a sus colegas con tal de verlos fracasar. Esta parálisis interna permitió que Velles resistiera lo impensable, humillando a las legiones año tras año. Fue en este clima de desesperación y anarquía militar cuando el Senado recurrió a Camilo, nombrándolo dictador por primera vez. Cuando Camilo llegó al campamento frente a Velles, no se encontró con un ejército, sino con una turba desmoralizada y fragmentada por las rencillas de sus anteriores comandantes. Su primera maniobra no fue táctica, sino psicológica y disciplinaria. Restauró de inmediato los castigos antiguos y prohibió cualquier escaramuza que no fuera ordenada directamente por él, terminando con la anarquía de los soldados que buscaban gloria individual. Una vez recuperado el control, Camilo transformó por completo el asedio. En lugar de ataques frontales suicidas, ordenó la construcción de una doble línea de fortificaciones, una línea de contravallación para encerrar a los vellentes y una de circunvalación para proteger a los romanos de posibles aliados etruscos que acudieran al rescate. Bajo su mando, el campamento romano se convirtió en una ciudad de hierro y madera que asfixiaba a Velles. Solo cuando la ciudad estuvo totalmente aislada y el ejército romano funcionaba como una máquina perfectamente engrasada, Camilo puso en marcha su plan más ambicioso. Dividió a sus hombres en 6 grupos de zapadores, ordenando una rotación ininterrumpida de 6 horas por turno para excavar el túnel secreto. Camilo mantuvo a sus tropas ocupadas en constantes amagos de ataque en la superficie para que el ruido de las herramientas bajo tierra pasara inadvertido para los defensores de Velles, quienes, confiados en la altura de sus muros, no sospechaban que el enemigo ya estaba respirando bajo sus templos. La leyenda cuenta que el túnel terminaba exactamente bajo el templo de Juno. Mientras los etruscos realizaban un sacrificio en el altar superior, escucharon el estruendo del suelo abriéndose. Los romanos brotaron de la tierra, abriendo las puertas desde dentro y sentenciando a la ciudad. Camilo realizó entonces el ritual de la evocatio, rogando a la diosa Juno que abandonara Velles para ser honrada en Roma.
Tras la victoria, el botín fue inmenso, pero también sembró las semillas de la envidia. Camilo regresó en un carro tirado por 4 caballos blancos, un honor que muchos consideraron una arrogancia casi divina que pronto le pasaría factura. La caída de Veyes no trajo la paz a Roma, sino que encendió la mecha de uno de los conflictos sociales más amargos de la República temprana. Con la gran rival etrusca vacía y sus riquezas expuestas, los tribunos de la plebe lanzaron una propuesta revolucionaria que sacudió los cimientos del foro: la migración masiva. Para el sector plebeyo, agotado por décadas de levas militares y deudas asfixiantes, Veyes no era solo una conquista, era la tierra prometida. Proponían dividir al pueblo y al Senado en 2, trasladando a la mitad de la población a la ciudad capturada. Argumentaban que era absurdo amontonarse en las estrechas calles de Roma, cuando a solo 15 kilómetros tenían una metrópoli de mármol, con tierras ya roturadas y defensas superiores, esperando a ser habitada. Sin embargo, para Camilo y el sector patricio, esta idea era una blasfemia política y religiosa. Como guardianes de las tradiciones antiguas, argumentaban con una convicción casi mística que Roma no era un simple conjunto de edificios, sino un lugar elegido por los dioses mediante auspicios sagrados. Trasladar la sede del poder a Veyes era una deserción. Significaba abandonar los templos de Júpiter, Juno y Minerva, y romper el contrato sagrado entre los romanos y su suelo. Una Roma dividida en 2 ciudades gemelas sería una Roma débil, destinada a devorarse a sí misma en una guerra civil por la supremacía. Esta resistencia férrea convirtió a Camilo en el objetivo principal de la ira popular. Los tribunos de la plebe, viendo en él al último obstáculo para su sueño de prosperidad en Veyes, pasaron al ataque personal. La acusación de malversación de fondos por el botín de Veyes fue la herramienta legal para deshacerse del dictador invencible. No buscaban justicia, buscaban su eliminación política. Camilo, al ver que la plebe estaba cegada por la promesa de las tierras etruscas y que sus propios aliados patricios flaqueaban ante la presión de la calle, decidió que no permitiría que sus enemigos disfrutaran de su humillación pública. Su partida hacia el exilio fue un gesto de desprecio aristocrático. Se dice que, al cruzar las puertas de la ciudad, se detuvo, y volviéndose hacia el Capitolio, suplicó a los dioses que Roma se viera pronto envuelta en tal desastre que se viera obligada a mendigar su regreso. No tuvo que esperar mucho. Mientras los plebeyos celebraban la caída del tirano y seguían soñando con las riquezas de Veyes, el suelo de Italia empezaba a temblar bajo el paso de miles de guerreros galos. La ironía de la historia quiso que, por querer dividir Roma, los romanos estuvieran a punto de perderla para siempre. Antes de que el desastre golpeara las puertas de Roma, hubo una advertencia clara que el Senado decidió ignorar por pura soberbia aristocrática. Emisarios de la ciudad etrusca de Clusium llegaron a Roma pidiendo ayuda desesperada ante el avance de una marea de guerreros nunca antes vistos en la península: los galos senones, liderados por el implacable caudillo Breno. Estos hombres no luchaban como los itálicos, eran más altos, usaban espadas largas de tajo y avanzaban con una ferocidad que desbordaba cualquier táctica conocida. Roma, en lugar de enviar un ejército para proteger la frontera, envió a 3 embajadores de la poderosa y arrogante familia de los Fabios para mediar. Lo que debía ser una misión diplomática se convirtió en un insulto internacional de consecuencias catastróficas. Durante una escaramuza en Clusium, los Fabios, rompiendo toda ley sagrada de neutralidad, tomaron las armas contra los galos. Uno de ellos, Quinto Fabio, atravesó con su lanza a un jefe galo, mientras éste intentaba parlamentar. Breno, enfurecido por esta traición diplomática, detuvo su ataque contra los etruscos y envió mensajeros a Roma exigiendo la entrega de los Fabios para que fueran castigados según la ley. El Senado, aunque reconocía la falta, temía el poder político de la familia Fabia y dejó la decisión en manos del pueblo. En un acto de desafío temerario que sellaría su destino, la asamblea no solo se negó a entregarlos, sino que nombró a los 3 hermanos tribunos militares con potestad consular para el año siguiente. Para Breno, esto no fue solo una ofensa, fue la señal de que Roma era una ciudad sin honor que debía ser borrada de la faz de la tierra.
La respuesta de Breno fue inmediata y aterradora. Al grito de «¡A Roma!», la horda gala abandonó sus conquistas en Etruria y marchó hacia el sur con una velocidad pasmosa. En el año 390, el ejército romano liderado por los mismos Fabios, que habían provocado la guerra, se encontró con los galos a orillas del río Alia, a escasos 11 kilómetros de la ciudad. Las fuentes describen una escena de puro terror. Los galos cargaron con una ferocidad salvaje, emitiendo gritos que helaban la sangre y haciendo sonar sus carnix, trompetas que terminaban en cabezas de animales. La línea romana, aterrorizada y mal posicionada, se rompió en cuestión de minutos. Muchos soldados murieron ahogados en el Tíber intentando huir, mientras otros escapaban hacia Velles, dejando a Roma totalmente desprotegida. Lo que siguió fue la noche más larga de la República. Los galos entraron en una Roma que parecía un desierto de piedra, pues la mayoría de la población había huido o se había atrincherado en el Capitolio. En el foro, los bárbaros se toparon con una escena irreal. Los senadores más ancianos, sentados en sus sillas curules frente a sus casas, vestidos con sus togas purpúreas y sosteniendo sus cetros de marfil. Permanecían inmóviles, entregados a los dioses en un acto de devotio para atraer la maldición sobre los invasores. Un guerrero galo, dudando si eran hombres o estatuas de dioses, se acercó al anciano senador Marco Papirio y le tiró de la barba blanca para comprobar si respiraba. Indignado por el toque profano, Papirio golpeó al bárbaro en la cabeza con su pesado cetro de marfil. Ese golpe fue el fin de la vieja Roma. Los galos, enfurecidos, degollaron a los ancianos en sus asientos y prendieron fuego a la ciudad, reduciendo siglos de historia a cenizas, mientras las llamas iluminaban el Capitolio, el último refugio de un pueblo que parecía haber llegado a su final. Mientras Roma ardía bajo las antorchas galas, el Capitolio permanecía como el último baluarte de la soberanía romana. Durante 7 agónicos meses, los galos mantuvieron un cerco asfixiante, esperando que el hambre hiciera el trabajo que sus espadas no podían realizar contra las pendientes de la colina. El escenario era desolador. Los defensores, debilitados por la falta de alimento, veían desde las alturas cómo sus hogares eran saqueados día tras día. Mientras el Capitolio resistía, Camilo se encontraba en la ciudad de Ardea, liderando a las milicias locales en pequeñas victorias contra partidas de saqueadores galos. Los supervivientes de la batalla de la Lía, que se habían reagrupado en Velles, le suplicaron que tomara el mando para salvar la ciudad. Sin embargo, en un gesto que define la esencia de la antigua república, Camilo se negó. A pesar de la urgencia apocalíptica, no estaba dispuesto a marchar sobre Roma como un caudillo rebelde. Exigía que su nombramiento como dictador fuera legalmente ratificado por el Senado, que se encontraba sitiado en el Capitolio. Para lograrlo, un joven y valiente plebeyo llamado Poncio Cominio se ofreció para una misión suicida, atravesó las líneas enemigas, nadó por el Tíber en mitad de la noche y escaló la escarpada roca del Capitolio por un lugar que los galos creían inaccesible. Tras obtener el decreto de los senadores, Poncio regresó por el mismo camino, permitiendo que Camilo aceptara el mando con la conciencia tranquila de quien sirve a la ley y no a su propia ambición. Fue en este periodo donde la leyenda y la historia se entrelazaron en episodios de un heroísmo desesperado. El más famoso ocurrió una noche sin luna, cuando los galos, habiendo descubierto una senda por la que el mensajero Poncio Cominio había escalado días antes para llevar noticias a Camilo, intentaron un asalto sorpresa. Subieron en absoluto silencio, tan sigilosos que ni los perros guardianes ni los centinelas, rendidos por el agotamiento, percibieron su avance. Pero Roma tenía unos aliados inesperados, los gansos sagrados del templo de Juno. Estos animales empezaron a graznar y a batir las alas con tal estruendo que despertaron a Marco Manlio, un antiguo cónsul de fuerza prodigiosa. Manlio corrió a la muralla y logró empujar al primer galo que ya asomaba por el borde del precipicio, provocando una caída en cadena que salvó la ciudadela en el último segundo. A pesar de este respiro heroico, la situación era límite. La peste empezó a brotar en el campamento galo debido al calor del verano,
y la acumulación de cadáveres, pero los romanos en el Capitolio estaban en las últimas, alimentándose de cuero y raíces. Se llegó a un acuerdo de capitulación que marcaría la historia de la ciudad. Roma pagaría 1000 libras de oro a cambio de que los galos abandonaran el Lacio. Los galos trajeron pesas trucadas que superaban el peso acordado. Cuando los magistrados romanos protestaron por el fraude, el caudillo Breno, con un gesto de desprecio absoluto, desenvainó su pesada espada de hierro y la arrojó sobre el plato de las pesas, añadiendo su peso al rescate y pronunciando la sentencia que resonaría por milenios: Vae victis, ay de los vencidos. Sin embargo, justo en el instante en que el orgullo de Roma tocaba fondo, ocurrió lo imposible. Camilo, que había estado reuniendo a los dispersos supervivientes de la batalla de la Lía y a las milicias de Ardea, entró en el foro a la cabeza de un ejército disciplinado. Camilo ordenó retirar el oro de la balanza ante la mirada atónita de Breno. Cuando el caudillo galo protestó reclamando el cumplimiento del trato, Camilo le respondió con la máxima que borraría la vergüenza de la derrota: Non auro, sed ferro, recuperanda est patria. No con oro, sino con hierro, se recupera la patria. Lo que siguió no fue una negociación, sino una purga necesaria. En una primera batalla entre las ruinas del foro, y más tarde en una persecución implacable fuera de los muros, las legiones de Camilo aniquilaron a los galos. Tras la desaparición de las hordas galas de las calles de Roma, la ciudad no despertó en la gloria, sino en una pesadilla de cenizas y silencio. Sin embargo, las fuentes modernas y los autores más escépticos, como Polibio, sugieren un relato diferente sobre lo que ocurrió realmente en aquel foro devastado. Roma, efectivamente, pagó el rescate. Los galos se habrían retirado no por una derrota militar total, sino porque sus propias tierras en el norte estaban siendo invadidas por los vénetos y ya habían obtenido lo que buscaban: un botín legendario y la humillación de la potencia emergente del Lacio. En esta perspectiva, la intervención de Camilo, justo a tiempo, para detener la balanza, sería una construcción posterior, un mito de salvación necesario para que Roma pudiera seguir mirándose al espejo sin la mancha de la capitulación. Sea cual sea la verdad física de aquella tarde, la verdad política fue que Camilo se encontró con una nación al borde de la disolución espiritual. El desánimo era tan profundo que el pueblo y los tribunos de la plebe exigieron de nuevo lo que Camilo siempre había temido: abandonar las ruinas sagradas y mudarse definitivamente a Velles. Roma estaba a un solo voto de desaparecer y convertirse en una nota al pie de la historia. Fue entonces cuando Camilo, nombrado dictador por tercera vez, se enfrentó a su propia gente con un discurso que es una obra maestra de la retórica antigua. No habló de logística, sino de la geografía sagrada de la ciudad. Recordó a los ciudadanos que los dioses habían elegido esas 7 colinas, que el Tíber era un río sagrado y que Roma no eran sus muros, sino sus ritos. Con una convicción casi mística, convenció al pueblo de reconstruir sobre los escombros. El Senado decretó que quien no levantara su casa en un año perdería la propiedad, y así, bajo la sombra de Camilo, la ciudad renació de forma caótica, ganándose él para siempre el título de segundo fundador de Roma. La imagen de Roma tras la retirada de los galos no era la de una ciudad salvada, sino la de una ciudad expuesta. Las murallas estaban dañadas, los campos abandonados, y lo más peligroso de todo, el prestigio de Roma había sido destruido junto con sus casas. En Italia, la debilidad no se perdona, se explota. Y sus enemigos lo sabían. Etruscos, volscos y ecuos, pueblos que durante décadas habían contenido, temido o simplemente respetado a Roma, vieron en aquel momento la oportunidad perfecta para borrar definitivamente a su rival. Se trataba de una ofensiva coordinada contra una ciudad que, a ojos de todos, había demostrado que podía ser derrotada. Fue entonces cuando Roma volvió a hacer lo único que sabía hacer en momentos de crisis absoluta: llamar a Camilo. Nombrado dictador una vez más, Camilo no se encontró con el ejército disciplinado que había tomado Velles, sino con los restos de una fuerza desmoralizada, mal armada y sin confianza.
Pero si algo había demostrado en el pasado era que su verdadero talento no estaba solo en ganar batallas, sino en reconstruir ejércitos desde la nada. Restauró otra vez la disciplina, reorganizó las levas y devolvió a los ciudadanos la idea de que Roma no había sido destruida, sino puesta a prueba. Contra los volscos, la respuesta fue rápida y contundente. Camilo no les dio tiempo a consolidar sus posiciones ni a coordinarse con otros pueblos. Lanzó una ofensiva directa, buscando una victoria inmediata que enviara un mensaje claro. Roma seguía viva. Y lo consiguió. La derrota de los volscos no fue solo militar, fue psicológica. Después, vinieron los equos, otro de los enemigos más persistentes de Roma. Aprovechando el caos posterior al saqueo, habían intentado recuperar territorios perdidos. Camilo repitió la fórmula: velocidad, concentración de fuerzas y una agresividad calculada que rompía cualquier intento de resistencia prolongada. En poco tiempo, los equos fueron derrotados y obligados a retirarse. Pero el golpe más importante estaba aún por llegar. Los etruscos, viendo la situación, decidieron atacar la propia ciudad de Velles, la gran conquista de Camilo, ahora mal defendida. Si lograban recuperarla, no solo obtendrían una posición estratégica clave, sino que borrarían el mayor símbolo del poder romano reciente. Camilo reaccionó con precisión quirúrgica. Marchó de inmediato hacia Velles y sorprendió a los etruscos en pleno asedio. La batalla fue dura, pero decisiva. Velles no volvería a ser cuestionada. Roma pasó de ser una ciudad saqueada a ser, de nuevo, la potencia dominante del Lacio. Aquí es donde la figura de Camilo deja de ser la de un salvador puntual para convertirse en algo más profundo. No fue solo el hombre que expulsó a los galos, sino el hombre que evitó que Roma fuera devorada en los años inmediatamente posteriores, cuando estaba más débil que nunca. Y Roma, gracias a Camilo, no solo sobrevivió, volvió a imponerse. Ya anciano, habiendo sido dictador 5 veces, Camilo comprendió que la mayor amenaza para Roma no eran los bárbaros, sino la fractura interna entre patricios y plebeyos que seguía desangrando al Estado. El conflicto estalló con las leyes Licinio Sextias, una serie de reformas radicales que exigían que uno de los 2 cónsules fuera obligatoriamente plebeyo y ponían límites estrictos a la acumulación de tierras públicas por parte de la aristocracia. Durante años, Roma estuvo al borde de la guerra civil. Los patricios se negaban a ceder sus privilegios ancestrales y los plebeyos amenazaban con una nueva secesión. En su 5ª y última dictadura, ya con 80 años, Camilo demostró que su genio no era solo militar, sino político. En lugar de usar las legiones para aplastar las demandas populares, como muchos de su clase esperaban, actuó como el gran pacificador. Comprendió que una Roma dividida nunca sería una Roma conquistadora. Facilitó el compromiso histórico que permitió la aprobación de las leyes, rompiendo el monopolio patricio del poder y sentando las bases de una nueva nobleza basada en el mérito, y no solo en el linaje. Para sellar esta nueva era de paz social, Camilo dedicó un templo a la diosa Concordia en el foro, simbolizando que la unión de las clases era el verdadero muro defensivo de la República. Cuando la muerte lo alcanzó finalmente en el año 365, víctima de una epidemia de peste, Camilo no dejó un imperio físico, pero dejó algo mucho más poderoso, una nación unificada y con una fe inquebrantable en su destino, lista para comenzar su expansión por Italia y el Mediterráneo. La historia de Marco Furio Camilo es la historia de la resiliencia humana frente al desastre absoluto. Fue un hombre que vivió para la República, incluso cuando ésta le dio la espalda. Su legado no son solo las conquistas territoriales, sino la idea de que Roma es una misión espiritual que requiere sacrificio y disciplina. Hoy, cuando miramos las ruinas del foro, no solo vemos mármol y piedra, vemos el espíritu de Camilo, el hombre que decidió que Roma no moriría mientras quedara un solo ciudadano dispuesto a empuñar el hierro. ¿Fue un héroe real o una leyenda idealizada por Tito Livio? Quizás ambas cosas, pero sin su sombra, el mapa del mundo que conocemos hoy sería irreconocible. Roma sobrevivió porque un hombre se negó a dejarla caer.
Si te interesa descubrir cómo Roma pasó del caos a dominar el mundo, suscríbete al canal y cuéntame en comentarios. ¿Crees que Camilo salvó realmente la República? ¿O que su leyenda fue creada después?